Siempre pensé que Carlos era el hombre perfecto, el tipo de esposo que ya no existe. Trabajaba hasta tarde, nunca se quejaba, y lo más noble de todo, cuidaba de su madre con una devoción casi religiosa. Por eso, cuando hace 6 meses me dijo que usaría todos nuestros ahorros para comprarle una casita a su mamá en las afueras, no lo dudé. Ella se merece vivir tranquila sus últimos años, Elena, me dijo mientras me tomaba de las manos. Y yo, conmovida por su buen corazón, firmé cada documento sin leer la letra pequeña. Pero la perfección es un traje que tarde o temprano se rompe por las costuras. Todo empezó con un pequeño trozo de papel. Una tarde, mientras lavaba los pantalones de traje de Carlos, encontré un recibo arrugado en el bolsillo pequeño. No era de una farmacia ni de un supermercado. Era una factura de una joyería de lujo por un collar de diamantes. El monto era exorbitante, más de lo que ganábamos en 3 meses. Al principio, mi corazón dio un vuelco de alegría. Pensé que era para nuestro 10º aniversario, que sería en un par de semanas. Guardé el papel y sonreí frente al espejo, sintiéndome la mujer más afortunada del mundo. Sin embargo, los días pasaron y el collar no aparecía por ningún lado. Empecé a notar cambios. Carlos ya no llegaba a las 7, sino a las 10 de la noche. Su teléfono, que antes dejaba sobre la mesa sin cuidado, ahora vivía en su bolsillo o boca abajo. Y lo más extraño, las visitas a su madre. Antes, él me pedía que lo acompañara a verla los domingos. Ahora, ponía excusas ridículas para ir solo. Mi mamá está muy cansada. La casa es pequeña. Prefiero ir rápido para arreglar unas goteras. La duda es como un veneno silencioso. Una vez que entra en tu sistema, te consume por dentro. Ayer, después de que él se fuera, supuestamente, a pintar la fachada de la casa de su madre, decidí que no podía más. Busqué la dirección en el GPS de su auto que se quedó sincronizado con mi tableta. La ubicación no estaba en un barrio humilde de ancianos. Estaba en una de las zonas residenciales más exclusivas y cerradas de la ciudad. Conducir hasta allá fue el trayecto más largo de mi vida. Mis manos temblaban tanto que apenas podía sostener el volante. Cuando llegué a la dirección, mis ojos no podían creer lo que veían. No era una casita, era una mansión moderna de cristal y mármol. Y ahí, estacionado en la entrada, estaba el coche de mi marido. Bajé del auto, sintiendo que el suelo se movía bajo mis pies. Me acerqué a la gran puerta principal, y justo antes de tocar el timbre escuché una risa. No era la voz quebrada y anciana de mi suegra. Era la risa vibrante, joven y cristalina de una mujer. Una mujer que, en ese momento, abrió la puerta luciendo el collar de diamantes de mi recibo, y gritó: «Cariño, la cena está lista». Mi mundo se detuvo. Esa mujer no era su madre. Y lo peor de todo es que yo la conocía muy bien. Me quedé paralizada, escondida tras un gran macetero de piedra cerca de la entrada. El aire me faltaba. La mujer que estaba en el umbral de esa mansión, luciendo el collar de diamantes, que yo creí que sería mío, era Sofía, mi mejor amiga de la universidad, la mujer que había estado en mi boda, la que me consoló cuando perdí a mi padre, la misma que me decía constantemente lo afortunada que era por tener a un hombre como Carlos. Verla allí, dueña y señora de una casa pagada con mis ahorros, fue como recibir una puñalada en el centro del pecho. Pero lo peor estaba por venir. Carlos salió detrás de ella. No vestía su ropa de trabajo, ni el overol de pintor que me había dicho que usaría. Llevaba una bata de seda costosa y sostenía una copa de vino. La rodeó por la cintura con una familiaridad que me revolvió el estómago y la besó en el cuello. «Todo esto es por ti, mi amor», le susurró. Escuchar esas palabras con su voz, esa voz que me juraba amor cada mañana, me hizo sentir una náusea insoportable. Saqué mi teléfono con las manos entumecidas. Sabía que si los enfrentaba en ese momento, Carlos simplemente mentiría. Él siempre tenía una respuesta para todo. Necesitaba pruebas. Con el corazón martillando contra mis costillas, comencé a grabar. Los grabé riendo, los grabé entrando a la lujosa casa que yo había ayudado a pagar. Y grabé el momento exacto en que él le entregaba una carpeta azul. «Aquí están los últimos documentos, Sofía», dijo Carlos antes de cerrar la puerta. «Elena ya firmó la transferencia final. Ahora todo es legalmente tuyo». ¿Transferencia final? Sentí un sudor frío recorrer mi espalda. Yo recordaba haber firmado papeles para la jubilación de su madre, pero ahora entendía que Carlos había manipulado cada documento. No solo me estaba engañando con mi mejor amiga, me estaba dejando en la calle, me estaba robando mi pasado, mi presente y mi futuro. Regresé a mi auto en un estado de trance. No lloré. El dolor era tan grande que mi cuerpo simplemente se apagó para sobrevivir. Mientras conducía de vuelta a nuestro apartamento, una idea empezó a formarse en mi mente. Carlos creía que yo era la esposa ingenua y sumisa
que firmaba cualquier cosa por amor. Sofía creía que me había robado el botín sin que yo me diera cuenta. Al llegar a casa, revisé desesperadamente mi oficina. Necesitaba encontrar las copias de esos documentos. Busqué en los cajones, en la caja fuerte, incluso debajo del colchón. Nada. Él se había llevado todo. Estaba a punto de rendirme cuando recordé algo. La vieja computadora que Carlos ya no usaba. Él siempre fue descuidado con la tecnología antigua. Encendí la máquina y tras varios intentos logré entrar en su correo electrónico personal, el que no usaba desde hacía años, pero que seguía abierto. Lo que encontré allí me hizo perder el aliento. No eran solo correos con Sofía. Había una carpeta titulada Proyecto Libertad. Al abrirla vi fotos mías, fotos de mis rutinas, de mis horarios e incluso fotos de mis citas médicas. Pero lo que me dejó helada fue un correo enviado a un número desconocido que decía: ya casi terminamos. Solo falta que el médico confirme el diagnóstico y Elena quedará fuera del juego para siempre. ¿Diagnóstico? ¿De qué estaba hablando? Yo estaba perfectamente sana. O eso era lo que creía, hasta que sentí un repentino y agudo mareo que me obligó a sostenerme de la mesa. Miré el vaso de agua que Carlos me servía cada noche antes de dormir, el que estaba ahora mismo sobre mi escritorio, y un pensamiento aterrador me cruzó la mente. ¿Qué me estaba dando realmente mi marido? Me quedé mirando el vaso de agua como si fuera una serpiente a punto de atacar. Recordé que, desde hacía 2 meses, Carlos insistía en que tomara unas vitaminas para mi cansancio. «Estás trabajando mucho, Elena. Necesitas hierro», me decía con una sonrisa protectora. Y yo, confiando ciegamente en el hombre con el que compartía mi cama, me tragaba cada noche el engaño en forma de cápsula. Esa noche no dormí. Me escondí en el baño y cuando escuché la puerta del apartamento abrirse, fingí estar profundamente dormida. Escuché a Carlos entrar a la habitación. Sentí su peso en el colchón y cómo su mano acariciaba mi cabello. Antes, ese gesto me daba paz. Ahora me daba escalofríos. «Ya falta poco, mi vida», susurró él en la oscuridad, creyendo que yo no lo oía. Muy poco. En cuanto salió a trabajar a la mañana siguiente, tomé una de esas cápsulas y corrí al laboratorio de un primo lejano que no tenía contacto con Carlos. «Necesito que analices esto urgentemente», le rogué. Mientras esperaba los resultados, decidí investigar el Proyecto Libertad en su vieja computadora. Lo que descubrí me hizo querer gritar. Carlos no solo quería mi dinero. Había contratado a un abogado corrupto para redactar un documento de incapacidad legal. El plan era simple y macabro: usar las sustancias que me estaba suministrando para simular un deterioro mental severo. Si yo era declarada incapaz, él obtendría el control total de mis bienes restantes y de una herencia que yo aún no había recibido de mi abuela. Pero el giro más oscuro apareció en un mensaje enviado esa misma mañana. Era de Sofía. «El médico dice que si aumentamos la dosis este fin de semana, para el lunes ya no recordará ni su nombre. La casa ya está a mi nombre, Carlos. Deshazte de ella de una vez». Mi teléfono vibró. Era mi primo del laboratorio. Su voz sonaba asustada. «Elena, ¿quién te dio eso? Es un sedante de uso veterinario mezclado con inhibidores de memoria. Si sigues tomando esto, tu sistema nervioso colapsará en menos de una semana. Podrías quedar en estado vegetativo». El mareo volvió, pero esta vez era de pura rabia. Me senté en el suelo de la cocina y lloré, pero no por amor, sino por la humillación de haber sido tan ciega. Sin embargo, en medio del llanto, me di cuenta de algo. Carlos creía que yo ya estaba perdiendo la cabeza. Él esperaba que yo estuviera débil, confundida y sumisa. Miré hacia la entrada y vi el bolso de Carlos. Él lo había olvidado por las prisas. Al abrirlo, encontré un juego de llaves, con un llavero que yo misma le había regalado, pero las llaves eran diferentes. Tenían una etiqueta que decía «Caja de seguridad 402». En ese momento, el timbre sonó. Miré por la mirilla y mi corazón se detuvo. Era Sofía. Estaba parada frente a mi puerta, con una sonrisa cínica y una cesta de flores en la mano. «Elena, ábreme», gritó desde el pasillo. «Sé que estás ahí. Carlos me dijo que no te sentías bien y vine a cuidarte. Sabía que, si abría esa puerta, me obligarían a tomar la dosis final. Pero si no la abría, confirmarían que algo andaba mal». Entonces sequé mis lágrimas, tomé una respiración profunda y puse mi mejor cara de confusión. Era hora de jugar su propio juego. Abrí la puerta con movimientos lentos, fingiendo que mis ojos no podían enfocar bien. Sofía entró como si fuera la dueña del lugar, dejando la cesta de flores sobre la mesa. Su mirada recorrió mi rostro, buscando señales de que el veneno estaba cumpliendo su función. «Mírate, Elena, estás pálida», dijo con una falsa dulzura que me revolvió el estómago. Se acercó y me puso una mano en el hombro. «Carlos está muy preocupado.
Me pidió que me quedara contigo mientras él termina de arreglar unos asuntos en la nueva oficina. La casa, balbuceé, fingiendo confusión. ¿Carlos compró una oficina? Sofía sonrió, una sonrisa de depredador que ya se siente victorioso. Algo así, querida, pero no pienses en eso ahora. Tienes que descansar. Se dirigió a la cocina y con una naturalidad aterradora, tomó un vaso, lo llenó de agua y sacó una cápsula de su propio bolso. Era una dosis doble. La vi vaciar el polvo blanco en el agua y revolverlo con una cuchara. Mi vida dependía de mi capacidad para actuar en los próximos 10 segundos. Toma esto, te hará sentir mejor, dijo extendiéndome el vaso. Me llevé el vaso a los labios, pero justo antes de beber, fingí un tropiezo. Me desplomé contra la mesa, tirando el vaso al suelo. El cristal se hizo añicos y el agua se esparció por todas partes. Oh, lo siento. Mis manos no me responden. Sollocé, ocultando mi rostro entre las manos, para que no viera mi lucidez. Sofía soltó un suspiro de fastidio, pero no sospechó nada. Mientras ella iba al cuarto de lavado por un trapeador, aproveché esos segundos de distracción. Metí la mano en su bolso y saqué su teléfono. Estaba desbloqueado. Lo primero que vi en la pantalla principal fue una foto de ella y Carlos besándose en el jardín de la mansión. Rápidamente me envié a mí misma todos los registros de llamadas y los mensajes de voz donde planeaban mi accidente financiero. Cuando ella regresó, yo ya estaba sentada en el sofá, fingiendo estar medio dormida. Me voy a recostar un poco, Sofía. Gracias por venir, le dije con voz débil. Ella me miró con desprecio, creyendo que yo era una causa perdida. Duerme, Elena, es lo mejor que puedes hacer. En cuanto escuché la puerta cerrarse, me levanté de un salto. El mareo real por el estrés casi me tumba, pero la adrenalina era más fuerte. Tenía las llaves de la caja de seguridad 402 que saqué del bolso de Carlos. Fui directamente al banco, donde ellos tenían la cuenta conjunta. Al llegar, el gerente me reconoció. Carlos me había bloqueado el acceso a las cuentas corrientes, pero se había olvidado de un detalle. La caja de seguridad estaba a nombre de los dos, desde hace años, y él nunca la dio de baja. Cuando el empleado abrió la pequeña compuerta metálica y me dejó a solas, mi corazón casi se sale de mi pecho. Dentro no solo había dinero. Había un pasaporte falso con la foto de Carlos y otro nombre, y un seguro de vida a mi nombre, que él había contratado recientemente por $3 millones. El beneficiario no era él. Era una empresa fantasma cuyo único dueño era Sofía. Me estaban matando por un seguro de vida. En ese momento, mi teléfono vibró. Era una notificación de la cámara de seguridad de mi casa. Carlos acababa de llegar y estaba hablando con Sofía en la sala. Conecté el audio y lo que escuché me congeló la sangre. Ella no se tomó la dosis, Carlos, decía Sofía. Sospecho que está fingiendo. Tenemos que terminar con esto esta noche, antes de que el abogado llegue mañana para la firma de la incapacidad. Si ella no firma, usaremos el plan B. El plan B es demasiado arriesgado, respondió Carlos con voz fría. Pero tienes razón. No podemos esperar más. Prepáralo todo en la casa de campo. Mañana Elena amanecerá siendo una tragedia de los periódicos. Al escuchar esas palabras, sentí que el frío de la caja de seguridad se me metía en los huesos. El plan B no era una incapacidad legal, era mi muerte. Pero Carlos y Sofía habían cometido un error fatal: subestimar a una mujer que no tiene nada que perder. Salí del banco con los documentos del seguro de vida y el pasaporte falso. No fui a la policía, no todavía. Necesitaba que ellos mismos cavaran su propia tumba. Regresé al apartamento antes de que notaran mi ausencia. Entré por la puerta de servicio y me escondí en el estudio. Sabía que Carlos entraría en cualquier momento para cuidarme. Cuando entró, su rostro era una máscara de preocupación fingida. Elena, amor, ¿dónde estabas? Me asusté mucho, dijo acercándose con un nuevo vaso de agua. Lo miré fijamente, pero esta vez no fingí confusión. Me levanté, caminé hacia él, y con una calma que lo descolocó, le quité el vaso de la mano y lo derramé en una maceta. Ya no tengo sed, Carlos, le dije, ni tampoco tengo amnesia. El color desapareció de su rostro. Sus ojos recorrieron la habitación, buscando una salida, una mentira, algo. No sé de qué hablas. El medicamento te está haciendo alucinar. Intentó decir, pero lo interrumpí. Sé lo del seguro de vida de 3 millones. Sé lo de la mansión. Y sé que Sofía está esperando en el auto para llevarme a esa casa de campo de la que hablaban. En ese momento, la puerta del apartamento se abrió de golpe. Sofía entró, pero no venía sola. Traía consigo al abogado que mencionaron antes. «¡Ya basta de juegos!», gritó ella, perdiendo toda la compostura. «Firma los papeles de transferencia de la herencia ahora mismo, Elena. Si lo haces, quizás te dejemos vivir en un asilo lejos de aquí. Si no, Carlos se encargará de que el accidente ocurra hoy mismo». Carlos dio un paso hacia mí,
cerrando el puño. Parecía un animal acorralado. Firma, Elena, no me obligues a hacer esto. Sonreí. Fue una sonrisa amarga, pero llena de poder. No voy a firmar nada, dije, señalando hacia el estante de libros, porque cada palabra que han dicho en los últimos 10 minutos ha sido transmitida en vivo por mi canal de YouTube. El silencio que siguió fue absoluto. Carlos miró hacia donde yo señalaba. Detrás de unos libros, una pequeña cámara parpadeaba en rojo. No solo eso, saqué mi teléfono y les mostré la pantalla. Había más de 50.000 personas conectadas, viendo el intento de extorsión y asesinato en tiempo real. Los comentarios volaban. Llamen a la policía. Asesinos. ¡Qué horror! El abogado salió corriendo del apartamento de inmediato, tratando de salvar su carrera. Sofía se desplomó en una silla, cubriéndose la cara, sabiendo que su vida de lujos se había esfumado. Pero Carlos intentó abalanzarse sobre mí en un último arranque de furia. No llegó a tocarme. La policía, que había sido alertada por los seguidores del directo, derribó la puerta en ese segundo. Semanas después, recuperé la mansión. Resulta que, al ser comprada, con dinero robado y bajo fraude, el juez ordenó que todas las propiedades pasaran a mi nombre como compensación. Sofía y Carlos ahora comparten algo que no es una casa de lujo, una celda de prisión mientras esperan el juicio por intento de homicidio y fraude masivo. A veces me siento en el jardín de esa gran casa de cristal. Miro el collar de diamantes, que ahora es mío, y me pregunto cómo pude estar tan ciega. Pero luego recuerdo que la verdad siempre encuentra una grieta por donde salir. Hoy mi vida es tranquila, pero aprendí una lección que nunca olvidaré. Nunca firmes nada con los ojos cerrados, ni siquiera por amor. ¿Crees que Elena fue demasiado cruel con su plan? ¿O habrías hecho lo mismo en su lugar?